Seguimos ahora abordando el panorama internacional. Le damos la bienvenida a Mauricio Rabuffetti para contar, explicar un poco la situación de violencia política que atraviesa Colombia. Bienvenido. ¿Cómo anda? ¿Cómo estás, le va? Mauricio? Con este atentado contra Miguel Uribe Turbay en el oeste de Bogotá, que además tiene características y condiciones que no son nuevas en Colombia. No. Ese vínculo de la guerrilla con el narcotráfico, con el Estado infiltrado. ¿Se saben las razones del atentado? No, Nacho, aún no. Y lo que tenemos para guiarnos son las expresiones del gobierno colombiano, precisamente del presidente Gustavo Petro, que atribuye al narcotráfico este intento de asesinar a Miguel Uribe Turbay, un senador de 39 años, precandidato a la presidencia de la República, un hombre que había declarado su intención de ser candidato en las elecciones del año próximo para reemplazar precisamente a quien vemos en imágenes ahora, a Gustavo Petro, uno de los muchos precandidatos que tiene Colombia por estos días. Lo que ocurrió, el atentado, termina con 2 balazos en la cabeza a este hombre, a este senador, que ahí vemos algunas imágenes, las que podemos mostrar, porque algunas realmente son muy perturbadoras, pero podemos mostrar algunas. Termina con 2 balazos en la cabeza, un balazo en una pierna. Se encuentra internado en estado crítico en una clínica de Bogotá, pero además con un agravamiento de la situación en las últimas horas que obligó a una nueva cirugía porque tiene este senador una hemorragia cerebral que no se detiene y si bien el pronóstico es reservado, ahí vemos la imagen que muestra el momento en el que el tirador se le acerca. Se le acerca, dispara a quemarropa, ¿no? Como vos decías, algo que no es nuevo para los colombianos, pero que en América Latina lo hemos visto en Ecuador, lo hemos visto recientemente, lo hemos visto en México hace más años, hace más tiempo. Bueno, el año pasado también lo vimos en México con una candidata a la alcaldía. No se conocen todavía las razones, existen, por supuesto, conjeturas, pero hasta el momento lo que tenemos es un precandidato presidencial que se debate entre la vida y la muerte en un país muy cercano al nuestro y con el que tenemos, por supuesto, un vínculo muy fraterno. Ahí vos dabas cuenta un poco, para conocerlo un poco mejor, que no es pariente de Álvaro Uribe, no tiene parentesco, pero sí forma parte del mismo partido. Pero más allá de las intenciones o qué estuvo detrás de esto, ¿cómo puede llegar a perjudicar este ataque teniendo en cuenta que es en un gobierno de Petro que está negociando la paz y que para Colombia es tan complejo todo eso? Es una pregunta clave, Laura, porque el gobierno de Gustavo Petro, ¿cómo llega Gustavo Petro, que es el primer presidente de izquierda, tal como nosotros concebimos la izquierda aquí en el cono sur de la historia de Colombia? Llega con la promesa de negociar la paz total. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir acallar las armas de los remanentes de la guerrilla, de las guerrillas que todavía funcionan, de los grupos de narcotraficantes, y llegar a la pacificación del país. La realidad es que Petro está lejos de haber logrado esto y, por supuesto, el hecho de que un aspirante a la presidencia termine en esta circunstancia peleando por su vida, evidentemente da cuenta de un proyecto electoral que Petro no pudo concretar durante su presidencia. Algo importante, este senador, precandidato, es nieto de un presidente colombiano, hijo de una periodista que murió secuestrada por el narcotráfico en el momento en el que intentaban rescatarla, Diana Turbay. Muchos seguramente recordarán ese caso. Lo cierto es que el impacto en la imagen de Petro todavía no podemos medir, pero seguramente va a ser importante. Un presidente que anda con un nivel de aceptación de aprobación de 36% aproximadamente. Y bueno, esto medido antes de este atentado que sin duda va a hacer mella en el gobierno porque las condiciones de seguridad las garantizan precisamente las autoridades. Lo contabas al inicio, no es, digamos, es una perla en una historia larga de violencia política. No es el primer candidato político que es atacado o que incluso muere en un atentado, ¿no? No, tenemos, de hecho, para compartir con ustedes una parte de esa larga lista de aspirantes presidenciales que han sido asesinados a lo largo del tiempo en Colombia. Seguramente muchos
recordarán el caso de Jorge Eliezer Gaitán en 1948. Lo recordarán porque de alguna manera marcó un quiebre en la historia política de Colombia, el asesinato de este hombre muy carismático. Y después tenemos algunos otros que seguramente en casa recordarán más o menos. Jaime Pardo Leal en el 87, Luis Carlos Galán en el 89. Muchos seguramente habrán, muchos que vieron la serie de Pablo Escobar, El Patrón del Mal, habrán visto el caso de Luis Carlos Galán porque está retratado en esa serie de manera muy contundente. Bernardo Jaramillo Osa en el 90, Carlos Pizarro León Gómez en el 90. La verdad es que pusimos algunos nombres de una larga serie de aspirantes a la presidencia que fueron asesinados en un país donde la violencia política es moneda corriente y se está profundizando. Y a propósito de eso, ¿se da también en días que hay otros atentados, uso de bombas? ¿Hay un retroceso en Colombia actualmente? Vamos a poner el mapa que tenemos preparado y te contesto sobre este mapa. Fíjense lo que tenemos ahí. Estos colores que coexisten son diferentes grupos armados que están actuando al mismo tiempo en el territorio colombiano. Si ustedes se fijan, en rojo tenemos el Ejército de Liberación Nacional, en amarillo tenemos disidencias de la FARC y en verde también, la segunda marquetalia también es una disidencia de la FARC. Todos estos colores para mostrarles que este es el territorio colombiano coloreado con el mapa de la violencia. Grupos que actúan ¿para qué? Para preservar rutas del narcotráfico, para preservar rutas del tráfico de minerales obtenidos ilegalmente. Un país en donde es extremadamente difícil gobernar y, por supuesto, llegar a ese objetivo de paz total que planteaba Petro con este panorama es prácticamente un imposible. Brevemente, en el final, Mauricio, una actualización de la guerra entre Israel e Irán. Bueno, teníamos el informe recién sobre lo que está pasando entre Israel e Irán. Pocas perspectivas de que el conflicto acabe rápidamente, pocas perspectivas aún de que Irán vuelva a la mesa de negociaciones para trabajar, negociar un acuerdo de monitoreo de su programa nuclear. Yo creo que la perspectiva es que en los próximos días continuemos teniendo informes como este de misiles intercambiados entre ambas partes. Vos decías, Laura recién, o vos Lorena, no me acuerdo, hay muertos de ambos lados. Sí. 240 desde el lado israelí, 24 del lado israelí, 240 denuncian las autoridades iraníes. Es un conflicto que está profundizándose, es una guerra que está profundizándose rápidamente. Gracias, Mauricio.